¿Qué tal? Estamos en medio de la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El objeto de este ejercicio de comunicación es explicar en qué consiste la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, más allá de debates estériles, más allá de agresiones personales. El, insisto, objetivo fundamental es que el pueblo de México conozca la reforma eléctrica a partir de la experiencia y de la explicación de los expertos que hoy nos acompañan. Por eso le doy la bienvenida a la doctora Rocío Vargas, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Gracias, un gusto estar aquí. También les presento al director de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero, muy visto por cierto, Mario Morales Vielmas. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Un placer una vez más estar contigo. Gracias por la invitación. Gracias. Nos acompaña también el doctor César Hernández, es el director general de negocios comerciales de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, César, por acompañarnos. Al contrario, gracias por estar aquí. Y alguien también muy vista, que además ha sido muy socorrida y muy solicitada en muchos espacios informativos por su conocimiento, por su trayectoria, la doctora Violeta Núñez, que también es profesora investigadora de la UAM. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Gracias, Violeta. Hay muchos argumentos alrededor de la reforma, unos a favor, otros en contra, pero yo empezaría diciendo algo que es muy importante a partir de lo que dice el director de la Comisión Federal de Electricidad. Hay que rescatar a la CFE. ¿De qué hay que rescatarla, Mario? Bueno, mira, es muy importante ese señalamiento, puesto que con la reforma del 2013, que por cierto es una reforma muy discutible, donde no se siguieron los procedimientos para hacer una reforma constitucional, no hubo dictamen, no hubo discusión, hubo estados, como tú sabes, es una reforma constitucional requiere que la mayoría de los estados la aprueben, hubo estados que se ufanaban de haberla aprobado en 12 minutos, obviamente otros en horas, pero eso es imposible. Sí, porque se propone, la propone Peña Nieto, se discute que no se discutió, en las comisiones, como ahora se está discutiendo por lo menos, ¿no? Y después pasa a los congresos locales. Exacto. Esos congresos locales recibieron y en 15 minutos aprobaron, ¿no? Hubo congresos que aprobaron hasta en 12 minutos, te digo, entonces, pues bueno, esa reforma en esas condiciones es obvio que era una afectación al país, a México. A la hora de analizar y evaluar toda la reforma, pues viene de alguna manera con un antecedente muy importante. En los 90s, de alguna manera ya se impulsaba de forma importante la participación del sector privado en todos los sectores, no nada más en el eléctrico. Ya era importante la participación porque había utilidades, hay ganancias. Entonces, al darse esta apertura en los 90, pues tiene una relación directa con el Tratado de Libre Comercio. Como todos sabemos, el 17 de diciembre del 92 se firma el Tratado de Libre Comercio y días después se aprueba una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, integrando 5 esquemas nuevos de generación en la ley como privados. Algo inconstitucional, puesto que la Constitución en ese momento y hasta antes del 2013 se señalaba como que la generación, la transformación, la conducción, la distribución y el abastecimiento de la energía eléctrica era un servicio público a cargo del Estado. Juegan con las palabras y dicen, bueno, pues esta es generación privada. De estos 5 esquemas, debo destacar 2, el productor independiente de energía y el autoabastecimiento. El productor independiente de energía, obviamente es una licitación a modo que celebra la Comisión Federal por instrucciones del primer nivel de gobierno, y de alguna manera empiezan a llegar estos esquemas privados. En el 2000, precisamente, empieza la primera central, a pesar de que en el 92, este es un dato importante, a pesar de que en el 92 se da esta modificación a la Ley del Servicio Público, permitiendo la participación privada, es hasta el año 2000, cuando llega la primera central productora independiente. Circunstancialmente también llega la primera de autoabastecimiento.
y empieza una participación muy evidente, muy clara, de incremento sistemático a lo largo del tiempo a partir de este año, lo que quiere decir que la CFE era responsable del 100% de la energía eléctrica en México hasta el año 1999. No había necesidad de productores independientes o de productores privados, ¿no? O sea, la No. CFE es capaz hasta la fecha de De serlo, hecho, ¿no? hoy comentan quienes están a favor de mantener o en contra más bien de la reforma, de la iniciativa de reforma del presidente, comentan que el país estaba en crisis. Realmente es muy discutible esa postura, puesto que el apalancamiento de estas inversiones que se empezaron a dar a partir del año 2000, ya en forma evidente y clara, pues era la CFE. Cualquiera que tuviera un contrato en su mano, donde celebraba este contrato con la CFE, los bancos internacionales y nacionales se peleaban por darte el financiamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la CFE era capaz. En ese momento lo es hoy y lo será mañana por su fortaleza. Es una empresa reconocida a nivel internacional. En los 80 fue reconocida como la cuarta mejor empresa del mundo en el sector eléctrico. Entonces, pues tenía todos absolutamente el respaldo, cualquier empresa hoy lo tiene, de hecho. Entonces, pues bueno, el discurso falso, el discurso que siempre se ha dado es que México tenía problemas. No es cierto, tuvo problemas en el 94, tuvo problemas en el 2008, problemas que afectaron el PIB y obviamente en el 2020. Entonces, este tipo de comportamientos, lo único que buscaba era efectivamente aceptar el acuerdo, aceptar la propuesta del gobierno de Estados Unidos para que se aperturara este sector. O sea, la Y lo presión, hacen, la lo hacen presión a de través de Estados esta Unidos. modificación a la ley de Porque servicio aquí lo que público. hay que destacar, que es muy importante que la gente sepa, es cómo pulverizan, cómo dividen a la CFE, ¿no? Claro, en esta reforma que acabo de comentar en 2013, pues obviamente hay un gran corporativo, una gran empresa reconocida a nivel internacional, que es la Comisión Federal de Electricidad, y pues ¿cómo voy a competir con ella? Aunque vengas de fuera y con gran estructura, pues bueno, CFE estaba perfectamente bien plantada en México. Necesito fragmentarla. Y efectivamente en la parte de la generación, que es uno de los negocios más importantes, hoy dicen las voces privadas, ¿para qué se la complican? Ustedes ya son un monopolio en la transmisión y la distribución. No, la integración de la tarifa, del precio final, es a partir de los costos del proceso de la producción de la energía eléctrica. Quiero decirte que entre el 65 y el 70% del costo está en la generación. Entonces el negocio más importante está en la generación, que es indiscutiblemente. el pastel que ellos quieren. Entonces ese es lo que quieren, ustedes sálganse de la generación. Nosotros somos inversionistas, nosotros lo podemos hacer. No, porque eso nos va a afectar y es lo que le está pasando definitivamente a España, a Inglaterra, a varios países de Europa, porque los generadores, pues obviamente es un negocio, se entiende, si yo voy a implementar una empresa, tengo esa iniciativa, pues yo voy a buscar utilidades. Y el sector lo permite, pero además en esta legislación, en esta reforma constitucional y la legislación y la regulación que se construyó, prácticamente destrozaron a la CFE, crearon subsidiarias, crearon filiales y fragmentaron la generación, porque el negocio estaba en la generación. Entonces, competir en esas condiciones se vuelve muy complejo. Pero no solo es eso, sino tú revisas cada una de las reglas, cada uno de los elementos, los artículos en la regulación y en la propia ley de la industria eléctrica y de la CFE, pues te vas a encontrar que a CFE la ataron. O sea, no puede competir. Dice, pues que compita, pues ¿con qué? Realmente es muy complicado para la CFE competir en las condiciones que le tenían establecidas. Obviamente, hoy, años después, y a partir de la administración del presidente Andrés Manuel, pues se han hecho una serie de estrategias para poder cambiar ese rumbo. Muy complicado, porque la regulación, la legislación, la constitución está a favor de los privados. Fíjate, se crea un elemento o una comisión federal de competencia para cuidar esos intereses. La COFESE famosa. La COFESE, tú lo ves en el artículo 28 y le dedica 2 páginas fácil de la Constitución, de detalle, que tiene más requisitos que hasta ser presidente de la República, y es un órgano que viene a cuidar los intereses de los privados. Por otra parte, se construye meses atrás, en el mes de junio del 2013, se construye un esquema adicional al Poder Judicial, los juzgados de competencia y los tribunales de competencia, que en todo momento hemos visto perfectamente que cuando un privado, extranjero más, llega a interponer una demanda, inmediatamente es atendido
y favorecido por las decisiones de estos jueces. Entonces, se creó un esquema, te puedo decir, perversamente bien estructurado. Es muy complicado encontrar pequeñas fallas y serán allá en reglas muy mínimas donde puedas encontrar alguna modificación, algún elemento que te pueda permitir hacer algo en favor de la CFE. Entonces, en esas condiciones se vuelve muy complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero lo que nos dio instrucciones nuestro director general, se puede, si cambiamos la regulación, se puede rescatar a la CFE y evitar esa tendencia, esa caída, porque debo decirte que la CFE, en las condiciones de continuar como está, el 16% tendría de presencia en el mercado en el 2029. ¿Qué quiere decir? Ya desapareció la CFE disminuyendo en la generación. Entonces, esto tenemos que evitarlo. ¿Se puede si cambiamos la regulación? Sí, sí se puede hacer, claro, definitivamente. Y empezamos a trabajar de manera intensa, te puedo decir, durante 2019, 2020, y cualquier cambio de cualquier palabra, de cualquier coma, de cualquier documento regulatorio, ni siquiera de la ley, no, ni mucho menos, amparos. Y en automático cualquier amparo… Eso es lo que detona, ¿no? Porque hubo una modificación a la ley de la industria eléctrica que si no hubiera habido esos amparos, pues no hubiese habido la necesidad de una reforma constitucional. Fue lo que nos dijo el director, bueno, ya los amparos ya no podemos, todos se ampararon con la política de confiabilidad, con las tarifas relacionadas con el porteo, con el costo del transporte de la energía, se ampararon en contra de la CEL, se ampararon en contra de todo absolutamente. Entonces, en contra del contrato modificatorio legado, contrato legado modificatorio, también, y eso es una afectación muy importante porque a suministro básico lo acotaron, lo dejaron totalmente limitado para poder operar como una empresa o como una subsidiaria como está definida. Hay mucho que explicar en relación a lo que definir cómo desmantelan a la CFE. Vamos a seguir hablando de esto, de la figura del autoabasto, de las PIEs y una serie de circunstancias que se presentaron en la reforma de Peña Nieto que debilitaron deliberadamente a la CFE para hacerla poco competitiva ante los privados. Pero vamos a seguir hablando de esto y estas figuras. Por eso hay que rescatar la CFE. Exactamente, ¿no? Pero no solamente es la CFE, doctora Vargas, es el sistema eléctrico nacional. O sea, la CFE forma parte fundamental, medular de esto, desde luego. Pero ahora ya con la participación de privados, ahora ya con esta voracidad en lo que de un mercado que no tendría razón de existir, pero bueno, ya existe. ¿Cómo visualiza en el contexto nacional el sistema eléctrico de este país? Sí, me gustaría retomar esta última parte de la que nos habló el ingeniero Morales Bielma. Creo que es importante destacar aquí que en términos, digamos, de los poderes, de los tres poderes, justamente la oligarquía se ha quedado, digamos, en este poder judicial. Y eso realmente hay que tenerlo claro, no es privativo de México, es una situación a nivel de América Latina, y entonces este es el poder justamente al que responde esa iniciativa de cambio constitucional. Pero yo creo que sí, como tú muy bien dices, Luis, realmente esto hay que tener claro que no es una cuestión de CFE, no es una cuestión de una empresa. La electricidad es un bien absolutamente necesario, es indispensable para la vida. La infraestructura de la CFE está en todo el país, entonces realmente no hay nada que quede excluido de esta propuesta de cambio, ¿no? Yo creo que aquí lo que es importante en términos de la gestión del presidente López Obrador es que realmente esta propuesta va alineada con sus dos objetivos de política energética más importantes, que es la cuestión de la seguridad energética y la soberanía energética. Pero llega el momento en que justamente por todos estos problemas que tiene CFE, por todo este problema de confiabilidad que nos estaban relatando ahorita, pues hay otro problema que está asociado y que ya tiene que ver con cuestiones de seguridad nacional.
Entonces, esto yo creo que hay que registrarlo. Realmente tiene vértices importantísimos que tocan todos estos tres aspectos y la seguridad nacional es vital para el país, ¿no? Entonces, yo creo que aquí solamente destacaría de una manera muy breve por qué tiene que ver con seguridad energética y eso nos implica a todos. Es decir, aquí seguridad energética es que nosotros tengamos el acceso a la electricidad a precios accesibles. La propuesta es que esto tenga, digamos, un objetivo de ver a la electricidad más allá de un bien comercializable que tiene que ser producido por privados, en donde la prioridad es la ganancia. El objetivo es hacerla universal, es decir, que nadie, ningún ciudadano quede excluido del acceso a la electricidad, ¿no? Y tiene que estar, además, bajo condiciones de seguridad, de abasto, que si usted, señor, usted, señora, prende el switch, ya sabe que va a tener electricidad, que si estamos en el home office, sabemos que podemos conectarnos en Zoom con toda la seguridad de que vamos a tener disponible la electricidad, en los hospitales la electricidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver justamente con ese criterio de seguridad, ¿no? Que está en entredicho justamente por todos los problemas que hay en esta parte de la confiabilidad, por todos estos productores que han proliferado, que se han ubicado, digamos, en donde no se requiere la electricidad y que están generando toda una serie de problemas para la infraestructura de redes, y eso es justamente lo que se está tratando de corregir con una planeación correcta, ¿no? De que aquí se trata de ser eficientes, de hacer, digamos, una producción eficiente con bajos costos que repercuta en bajas tarifas para los ciudadanos, ¿no? Uno a veces piensa que, pues, en realidad, las tarifas son un hecho, pero las tarifas altas pueden convertirse en un problema social y eso es justamente lo que hemos estado viendo en muchos países. El precio de los combustibles puede ser, digamos, un problema de inconformidad, puede traer rupturas sociales o puede traer verdaderos problemas para países, inclusive más allá de sus propias fronteras. Voy a poner nada más muy rápidamente el caso de Kazajstán, que por una elevación de un precio de un combustible, de repente se vio invadido por 1,000 terroristas y el Estado kazajo tuvo que pedir ayuda a países vecinos para resolver este problema, que ya era una cuestión de una guerra de baja intensidad a través de estos terroristas que aprovecharon toda esta situación de inestabilidad por la inconformidad del aumento de precios de los combustibles. Justamente querían apoderarse del Estado kazajo o al menos hacer una ruptura. O sea, hasta ahí puede llegar el problema de no tener tarifas bajas. Entonces, la energía es poder. La energía que tiene un país es, digamos, independencia, ¿no? Como lo queremos manejar nosotros. Es un tema también geopolítico. Tiene que ver con soberanía, justamente. La falta de soberanía es dependencia, ¿sí? De alguna manera, es dependencia económica, pero es mayor debilidad frente al resto de países, ¿no? Y es un elemento de poder justamente cuando tú tienes los recursos, cuando tienes este poder de la energía, y en esto voy a poner el Estado ruso, que después de haberse fraccionado la ex Unión Soviética, justamente se reposicionó a través del manejo de sus hidrocarburos, de su renta petrolera. Así de importantes son los energéticos. Y la cuestión de la seguridad nacional, pues tiene que ver con toda esta infraestructura que hay en todo el país, de redes de transmisión, de redes de distribución, de plantas de generación, en donde pues esta infraestructura es considerada infraestructura crítica, ¿no? En donde hay que cuidar esa infraestructura, hay que cuidar ese flujo de energía que sea, digamos, que utilice estas redes de una manera adecuada, ¿no? No abusiva como ocurre con muchos productores, no generando apagones, ¿no? Hay abusos ya por parte de los privados en esto. Justo, ¿no? es eso, lo que el argumento de los que están en contra de esta reforma, César, es que es un tema ideológico, ¿no?
que no tiene por qué interponerse las cuestiones ideológicas. No es un tema de ideología, es un tema de soberanía, es un tema de seguridad nacional. Sí, de hecho, pensando, bueno, al final sí es un tema ideológico. Si decir que no hay ideología o que no debe haber ideología en una discusión, es sí una ideología, es un principio ideológico. Y es un principio ideológico, de hecho, neoliberal. El libro de los 50, 40 de Daniel Bell, un patriarca del neoliberalismo, construyó un libro que se llama El fin de las ideologías. Y es que todo aquello que no sea libre mercado, libre competencia, es ideológico. Entonces ya se acabó, ya ganó la democracia liberal y se acaba todo aquello, ya no hay discusión. ¿Qué es lo que vemos reiteradamente en los debates, ¿no? Cuando señalan que los grandes técnicos de la CFE, que van y explican técnicamente el problema, económicamente y defienden la reforma, dicen que es un tema ideológico, porque al final defienden al Estado. Y defender al Estado, ese monopolio que lo ven como algo negativo, no lo ven más negativo los monopolios comerciales, los grandes monopolios que hay en todas las industrias, pero si es el Estado está muy mal, ¿no? Entonces, en efecto, es un tema, es pensar, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el director general, al final ningún ser humano no somos animales racionales, pensantes, esencialmente, y entonces tenemos ideas, visiones del mundo. Y está claro que la visión de un lado es el libre mercado, la libre competencia, que es una teoría, la libre competencia es una teoría. En los hechos, la libre competencia deviene siempre en oligopolios, ¿no? Compiten y siempre el grande se come al chico, ¿no? Eso es la libre competencia. El libre mercado es la teoría, pues el fin es que con la libre competencia todos van a competir y por los clientes, el objeto que sea, y entonces van a bajar los precios. Que si lo dirás, me lo aclara mejor tal vez Mario, que debe tener el dato, en las tarifas eléctricas nunca ha pasado, que en el momento que se privatizan se bajan las tarifas. No ha pasado nunca en la historia del mundo en ningún lugar, ¿no? Yo creo. Pero justo es una teoría. Entonces, bajo esa teoría y una ideología, pretenden señalar que su discurso, la defensa de su propuesta, ver un defecto, que se proponga una reforma que busca justo lo contrario, que tiene un proyecto distinto, un proyecto soberano. El soberano es el pueblo, dice la Constitución, ¿no? Para que es el que tiene el poder público, emana del pueblo, y para eso se divide en tres poderes, que es el gobierno, poder ejecutivo, legislativo y judicial, con sus características particulares. Entonces, sí, en efecto, son dos proyectos. El proyecto que encabeza el movimiento, del proyecto que encabeza el presidente de la República, lo que es un proyecto soberano, popular, nacionalista, de defensa de los recursos, y está el otro proyecto que defiende lo contrario, ¿no? El libre mercado, la libre competencia, que es teórico, no, en los hechos es otra cosa. Los economistas tienen esta idea de plantear lo suyo como casi una ciencia exacta, ¿no? La economía no es así. Entonces, decir que del otro lado hay ideología cuando tú estás planteando, y creo que es bueno defender un proyecto ideológico. Sí, porque se plantea la ideología como si fuera algo malo, ¿no? Solo los animales no humanos no tienen ideología, no tienen ideas, tendrán imágenes, pero la idea es una visión de lo que tiene, y una idea complejizada, es un proyecto, uno proyecta la realidad de cierta forma. En efecto, tenemos lo que tenemos enfrente, es la batalla de dos proyectos. El proyecto que traicionaron durante 30 años, muchos mexicanos, que ese proyecto que defendieron en la reforma que bien señaló Mario, con todas las trampas, esos defensores de la democracia y del Estado de Derecho, pues violaron todo el Estado de Derecho en el Senado, ¿no? Para todo el proceso legislativo, lo violaron, ¿no? Y fueron cómplices en el legislativo, en el ejecutivo y en el poder judicial a altos niveles, ¿no? Entonces, en efecto, desde el punto de vista de la ideología como algo cerrado que niega la realidad, no es un proyecto ideológico. López Mateo lo dijo. Sí. Habrá malos mexicanos en el futuro que pretenderán una vez más vender el sector eléctrico. Sí. Eso lo hizo cuando le entrega a México su legado de haber nacionalizado la industria eléctrica, y en ese momento dice, va a haber malos mexicanos. Bueno, pues ocurrió en el 2013. Sí. Hubo malos mexicanos, traidores de alguna manera en la patria, que recibieron grandes cantidades de dinero y tomaron esa decisión. Y muchos defensores ideológicos de ese modelo, ¿no? Todos esos que fueron a esos foros simulados, que no fueron foros, vimos cómo, y luego a esos grandes foros internacionales y los foros de los medios, donde fueron estas grandes organizaciones que buscan el bienestar del pueblo, como el INCO, el SIDAC, ¿no? El Woodrow Wilson Center, ¿no?
que son organismos ideológicos, centros de pensamiento, con un matiz claramente libremercadista, ¿no? de geopolítico, de una geopolítica básicamente intervencionista. Y al final del día fueron a defender. buscan y persiguen intereses muy particulares y no los intereses populares, no los intereses del pueblo, de una nación. La única instancia, entidad que puede defender los intereses de todos sus habitantes es el Estado. Nada más. Porque el libre mercado al final, el libre mercado no plantea ni en la teoría, yo voy a hacer una empresa, voy a emprender, voy a emprender un negocio para pagarle lo más que pueda a mis trabajadores, pagar mis insumos lo más que pueda y que todos seamos felices. No, va contra la lógica del mercado. La lógica del mercado no porque sean buenos o malos, la lógica del mercado es utilizar los recursos y explotarlo lo más posible para sacar el mayor beneficio posible. Esa es la lógica del mercado. No es que sean inmorales, muchos lo son, ni que sean lo contrario, ¿no? Debe haber buenos empresarios, hay buenos empresarios y hay malos empresarios, pero la lógica misma del mercado los lleva a eso, a tener que generar ganancias. Para generar ganancias, lo dice la teoría, no nada más la marxista, también la liberal, hay que explotar los recursos humanos, económicos, recursos energéticos, los recursos naturales. Entonces pedir que ellos quieren una reforma donde el Estado seguirá siendo soberano, pero te vas a fortalecer debilitándote, ¿no? Dándome a mí, ¿no? ¿Qué empresa aplicaría? Imagínate una empresa de refrescos de cola que tiene un competidor. Entonces que a esa empresa le digan, mira, como es el libre mercado y para beneficiar a la competencia, ellos te van a hacer empresa X, no quiero decir nada, ninguna de las dos, pero hay dos. Ellos te van a hacer tu refresco y te van a embotellar la energía, no pensemos en watts, y tú les vas a prestar y te la van a comprar y tú la vas a revender y tú les vas a prestar los camiones para transportarla. Pues no te preocupes, sigue siendo una empresa fuerte, es por el bien de México. ¿Qué sería racional para una empresa? Hay una total aberración en ese sentido. Quiere que la CFE haga eso. Sigamos con el tema de la seguridad nacional, que me parece de enorme relevancia, y la seguridad nacional tiene que ver también, Violeta, con un tema de la transición energética, ¿no? Hay por ahí, yo pensé que habría gente que diría, no, pues ¿cómo se van a enojar? Pues está bien que el litio sea propiedad de la nación. Hay quien se enojó, ¿no? No es el litio solamente, Violeta, es la transición energética, y no sé si estén de acuerdo, a mí me parece con una visión de futuro. El ingeniero Morales Bielmas lo ha dicho en muchas ocasiones, no hay manera de eliminar los combustibles fósiles hasta que no se logre almacenar en grandes cantidades la energía, para que entonces cuando se generen con eólicas y fotovoltaicas y logremos almacenar en el mundo grandes cantidades, se acabarán los fósiles, pero esa no es una realidad. Para poder almacenar esa energía, el litio, que es un mineral estratégico, juega una parte fundamental, pero el litio es parte de una transición energética, Violeta. Sí, bueno, lo primero que hay que comentar es esto que ya hemos platicado en otros momentos, de que estamos viviendo una crisis climática sumamente intensa, ¿no? E incluso, bueno, ya el grupo de expertos de la ONU señaló que de seguir así, pues estamos en cuestión como humanidad, ¿no? Estamos en una crisis civilizatoria y que es importante revertir en términos del calentamiento global. Y bueno, y aquí una de las mercancías que se pone en el centro como para solucionar esta crisis civilizatoria justo es el vehículo eléctrico, ¿no? Los autos eléctricos y bueno, estos autos eléctricos que se proponen como la solución a nivel planetario, pues utilizan grandes cantidades de litio, ¿no? Aquí hay que decir, por ejemplo, un auto promedio mediano Kia, ¿no? Utiliza más o menos lo que utiliza un celular, 4.444 veces más de litio de lo que utiliza un celular. Y bueno, 4.440 y tantas veces más de litio de lo que usa un celular. Exacto. Y bueno, ya si hablamos de los modelos Tesla, ¿no? Algunos llegan a usar 10.000 veces más litio que un celular, ¿no? Y bueno, estamos hablando que en unos cuantos años estos 1.400 millones de autos que circulan en el mundo
pues la idea es reemplazarlos por estos vehículos que ya no utilicen gasolina y diésel. Entonces estamos hablando de una demanda en grandes dimensiones que tendremos en los próximos años, por ejemplo, de litio, de grafito, de cobalto y de 17 minerales más que dice el Banco Mundial. La Unión Europea habla de 30 minerales, pero bueno, estaremos requiriendo una gran cantidad de estos minerales, ¿no? Y bueno, una situación importante que hay que señalar, por ejemplo, la Unión Europea habla da datos que son alarmantes. En el año 2018 habla que estaba circulando más de 4 millones de autos eléctricos y ellos pronostican que solo para el mercado europeo estaremos transitando al 2030 a 200 millones de autos, o sea, de 4 millones a 200 millones. En el año 2030 y para el año 2050 estaremos en 900 millones de autos eléctricos. O sea, es decir, los requerimientos pensando en que un auto requiere más de 10,000 veces más de litio que un celular, los requerimientos serán de grandes dimensiones, ¿no? El Banco Mundial habla de más o menos que pronto, en unos cuantos años, 8 años, se estará incrementando en un 500% la demanda de litio a nivel mundial, ¿no? Y entonces, en este contexto, pues la propuesta que hace el presidente de declarar al litio como un mineral estratégico, pues es fundamental y sobre todo sacarlo de esta lógica en la que ya hemos estado inmersos durante 30 años con el resto de los minerales, ¿no? Que ha sido un claro ejemplo. Llevamos aquí 30 años, como ya ustedes lo decían, de saqueo y bueno, ahora en esta propuesta declarar al litio como un mineral estratégico y sobre todo decir que no se van a entregar concesiones para este mineral y pensar que realmente se cumple el artículo 27 constitucional donde se dice que los minerales son de la nación, ¿no? Porque eso dice el artículo 27 constitucional. Sin embargo, aunque, a pesar de que eso dice, los minerales y las ganancias no se han quedado en la nación, ¿no? Los minerales, una parte fundamental, se exportan y las ganancias se privatizan, ¿no? Se han privatizado desde que se creó esta ley minera que tenemos actualmente vigente, que fue producto, también hay que recordarlo, de esta reforma que se hizo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la reforma al artículo 27 que implicó la cancelación del reparto agrario y la posibilidad de la compra-venta del ejido y de la propiedad social en México. Entonces, es una ley que se deriva de esta reforma y donde los bienes comunes, estos bienes comunes que pues son los minerales incluso para los pueblos, ¿no? De gran importancia, bueno, ahora sacarlo de esta lógica de esta lógica mercantil y de transformarlos en una mercancía únicamente para generar grandes ganancias, como ya lo estaban comentando ustedes con la electricidad, pues me parece de gran importancia y sobre todo frente a lo que estamos por vivir, esta gran demanda que tendremos en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, un dato que es muy revelador, en enero de 2022, estamos concluyéndolo, no estamos ya ahorita en febrero, pero el precio de la tonelada de carbonato de litio en China estaba en $40,000, ¿no? Y estaba 5 veces más que el año pasado también en enero de 2021. Eso muestra las grandes dimensiones del incremento de la demanda que está habiendo en el litio, que actualmente ya el 65% del litio a nivel mundial se utiliza para estas baterías que fundamentalmente demandan los autos eléctricos.